buenos días. Dios bendiga en gran manera a cada uno de ustedes que nos siguen cada día a través de este espacio, cápsula de poder y de fe. Damos las gracias al Dios Todopoderoso por permitirnos llevar su santa palabra y gracias a ustedes por recibirla con un corazón abierto y dispuesto siempre a ser edificados con la palabra de Dios. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre el tema sin arrepentimiento no hay salvación, o no hay salvación sin arrepentimiento. Bendito sea el Señor. Y la palabra de Dios que vamos a leer está en el capítulo 4 del Evangelio según San Mateo, verso 17. Dice en el nombre de Jesús aquí: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Glorioso sea el nombre de nuestro Jesús. Dice aquí desde entonces, o sea, desde que inició su ministerio, desde que salió del desierto, ¿verdad? Donde fue llevado por el Espíritu de Dios para ser tentado por Satanás, cuando salió airoso de aquel desierto y que los ángeles descendieron y le sirvieron en un momento dado. Dice la palabra que entonces él empezó a predicar, empezó a hablarle, a decirle que una ciudad asentada entre tinieblas había visto gran luz. Y esa luz se refiere él a sí mismo. Y ahora dice Jesús: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos viene a manifestarse a través de la persona de Jesús. Y él dice: para que ustedes puedan entrar en el reino, para que puedan recibir el reino, es necesario que se arrepientan. Bendito sea Dios. Todo lo que vemos en la palabra del Señor, todo lo que tiene que ver con el Evangelio y la salvación, nos hace una invitación directa al arrepentimiento. Cuando vemos que luego de la predicación de Pedro, o luego del sermón de Pedro a los judíos, cuando estos salen del Pentecostés, del aposento alto y son llenos del Espíritu Santo y hablan en lenguas diferentes según el Espíritu les daba que hablasen, dice la palabra que él reprendió al pueblo que se congregó allí, y estos hombres, al verse confrontados con su pecado, le preguntaron: Pedro, hermanos, ¿y qué haremos, hermanos judíos? Y Pedro les respondió: arrepentíos y convertíos, para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. Es necesario que entendamos que esto aconteció en cada etapa de los arrepentimientos. Tanto en Samaria, en el capítulo 8 de Hechos, vemos que la gente se arrepintió de su pecado, se arrepintió de la idolatría y de haber seguido al brujo Simón. También vemos nosotros en el capítulo 3 de Hechos, donde habla de que 5,000 más se arrepintieron. Todo el que venía al Evangelio tuvo que arrepentirse. No va a ser diferente en este tiempo. De hecho, vemos que el castigo de Dios cae sobre aquellos que no se arrepienten. Por ejemplo, en capítulo 1 de Romanos, vemos en el verso 17 en adelante que la ira de Dios se revela en contra de los hombres porque los hombres con injusticia detienen la verdad. Y esta verdad es Jesucristo mismo manifestado en carne. Entonces los hombres rechazan la verdad por darle paso al ser humano, por darle el favor al ser humano. Entonces se convierte en antropocéntrico en vez de ser cristocéntrico. Y todo lo que vemos en la Biblia es una falta de arrepentimiento y juicio. Y cuando hay arrepentimiento, hay salvación. Por lo cual yo quiero decirte en esta mañana: no hay salvación si no hay arrepentimiento. Y el arrepentimiento, mis hermanos, significa que yo doy un cambio de dirección. Si antes iba para el este, ahora cojo para el oeste. Me explico: si yo antes vivía cometiendo toda índole de pecados, ahora suelto la vida de pecado y me entrego totalmente a la santificación a través del Espíritu Santo en Cristo Jesús nuestro Señor. O sea, usted no puede decir que es cristiano o decirse a sí mismo que es un creyente o que es una persona que cree en Dios y que ama a Jesús cuando usted desobedece a Jesús. El mismo Jesús dice: el que me ama guarda mis mandamientos. No podemos decir que amamos a Dios cuando desobedecemos sus mandamientos, cuando no nos sujetamos a su palabra. Por ende, ustedes tienen que entender en esta mañana que si no se arrepiente, no habrá salvación. De hecho, la Biblia condena en el capítulo 11, creo, del Apocalipsis, una parte allí donde dice que luego de haberse desatado todos los sellos y los castigos de Dios, aún así los moradores de la tierra que quedaron vivos y que sobrevivieron, la única parte que sobrevivió a todos los juicios de Dios en aquel tiempo, aún así no se arrepintieron de sus maldades, dice la palabra del Señor. Y esto nos habla del corazón endurecido del ser humano. Lo mismo pasó con el pueblo de Israel y hoy en día pasa con una gran parte de la humanidad que no se arrepienten de sus hechos, no reconocen sus hechos. Porque el arrepentimiento viene cuando yo reconozco que estoy mal, que he errado y que necesito de Jesús para que me salve. Y todo aquel que no reconoce sus pecados jamás podrá acercarse a Jesús, porque cuanto la jactancia y el orgullo, la altivez de su corazón no le permite reconocer que ha fallado, porque pecado significa errar al blanco. Y todos nosotros hemos errado al blanco y necesitamos arrepentirnos para poder abrazar la salvación que nuestro Dios ha conquistado para nosotros a través de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Así que te bendigo en el nombre de Jesús en esta mañana y te recuerdo que no hay salvación sin arrepentimiento. Amén y amén.